Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda su profesor Orlando Santos. Bueno, esta clase corresponde al aula pre. Vamos a ver, punto clase. Ya. El aula pre eh, de cuarto de secundaria. El tema eh, es el razonamiento inductivo y deductivo. Es el tema que vamos a desarrollar en estas diapositivas. ¿Ok? Les había recomendado, bueno, sugerido que lean un poco la teoría que está en su libro para, para ver algunos ejercicios. Pero de todas maneras vamos a repasar un poco la teoría. Eh, ¿Qué es un método inductivo y deductivo? ¿No? ¿Para qué es bueno? ¿No? Dice, ¿no? Con ayuda de razonamiento inductivo y deductivo, dice, tenemos la ventaja de poder resolver problemas que a simple vista parecen complicados, ¿no? Sin embargo, al analizar esto mediante casos particulares y generales, se obtienen métodos para una solución práctica y sencilla. Es decir, este tipo de razonamiento te ayuda a resolver problemas que generalmente parecen complicados, pero no lo son. ¿No? Vamos a analizar estos dos tipos, que son los inductivos y deductivos. ¿No? Aquí hay que tener en cuenta que los inductivos consideran primero casos particulares y a generales, y los deductivos son casos generales a particulares. Esto hay que quedar muy claro. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos problemitas usando el razonamiento inductivo. No, por ejemplo, si tú ves esta pregunta, dice 6 hasta cierta cantidad al cuadrado, ¿no? No, si tú resuelves esto multiplicando, como lo haces normalmente, pues, toda esta cantidad al cuadrado, resolverlo se hace un poquito largo, ¿no? No difícil, sino un poco largo. Entonces, ¿qué pasa si es que usamos el método inductivo, ¿no? El método inductivo consiste en tomar casos particulares, es decir, casos básicos. Por ejemplo, si acá hay cierta cantidad de cifras, vamos a empezar primero con uno, luego con 2 y así con 3 cifras, ¿no? Y así vamos a deducir o inducir eh, qué, qué es, qué relación existe, ¿no? Con la pregunta que nos piden, ¿no? La suma de sus cifras. Primero veamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si consideramos una cifra? Una cifra sería 6 al cuadrado. Sería 36, pero nos piden la suma de sus cifras. La suma de sus cifras es 9, ¿no? Acá podemos relacionar 3 por 3, que son 9, y 3 por 3 por 1. Acá, ahora consideramos con dos cifras. Sería 66 al cuadrado. Esto se puede calcular y nos sale este valor. Y nos pide la suma de sus cifras. La suma de sus cifras son 4 más 3 más 5 más 6, 18. Esto también lo podemos ordenar de tal manera que sea de esta manera, ¿no? 3 por 3 por 2. Ahora con tres cifras le vamos a cuadrado al mismo procedimiento y nos damos cuenta que sale este número, ¿no? Eso lo podemos calcular y luego sumamos las cifras, que nos sale 27. Pero esto también podemos ordenarlo de esta manera. 3 por 3 por 3 por 3, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que hay una relación entre este acomodamiento. Hay una relación que relaciona el número de cifras con el resultado de la suma de cifras. Podemos entonces inducir que para cada valor de n nos va a dar este resultado, ¿no? Por ejemplo, para la primera una cifra nos da este valor de aquí, 3 por 3 por 1, ¿cierto? Y aquí 3 por 3 por 2 para la segunda. Y 3 por 3 por 3. Acá subrayé, lo marqué en rojito para que puedan ver cómo se relaciona, ¿no? Entonces para n sería 3 por 3 por n, ¿no? Entonces tenemos que contar cuántas cifras hay, ¿no? Ya les he contado, hay 12 cifras, acá hay 3, 6, 9, 12 cifras. Entonces, como n vale 12, el número de cifras, la suma de cifras de m, ¿cuánto sería? 3 por 3, que es 9, por n, ¿no? Pero n vale 12, sería 9 por 12, 108, clave C. Veamos ahora otro problemita similar, ¿no? Ahora, si veamos este problema, este es claramente un ejercicio de
razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque no vas a estar multiplicando todas estas cifras, bueno, toda esta cantidad por esta cantidad, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primero con una cifra. Sería 5 por 9. 5 por 9, 45. Nos pide la suma de cifras del resultado. Entonces 4 más 5 sería 9. Con las dos cifras sería 55 por 99, ¿no? Esto también lo podemos calcular y nos sale 54,45. Calculando la suma de cifras nos sale 18, ¿no? Lo podemos ordenar de esta manera. Luego 55, bueno, 555 por 999, con tres cifras, ¿no? Y nos sale este valor. Eh, Sumamos ese valor, las cifras de ese valor, y nos da 27, ¿no? Entonces nos sale 9, 18, 27. Nosotros podemos darnos cuenta que es 9 por 1, 9 por 2 y 9 por 3, ¿no? Donde de nuevo en rojito lo marqué para que puedan distinguirlo. Entonces, si yo multiplico 5, acá es 100 cifras, de las 100 cifras. Entonces, bueno, acá son n cifras y n cifras. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma de resultado? Va a ser 9 por n. Entonces, como n aquí nos dice que vale 100, la suma de cifras de a sería 9 por 9 por 100. Sería 900. Veamos ahora. En este tipo de problema es lo mismo, la suma de cifras. Usamos el mismo procedimiento que es el método inductivo. Pero aquí hay que darnos cuenta que el n, eh, acá está multiplicado por 2n y acá va n. Entonces, aquí tenemos que variar el n solamente, ¿no? Entonces sería, acá vamos a, cuando n vale 1, esto va a ser 2. Y esto va a ser 1. Entonces va a tener primero dos cifras, sería 11, y luego una cifra, 2, ¿no? Y esto nos sale 9 raíz cuadrada de 9, 3. Ahora, cuando n vale 2, ¿cuántas cifras habrá acá? Cuatro cifras, ¿no? Sería 1111. Y aquí va a haber dos cifras, menos 22. Se calcula 1089, raíz cuadrada 33. Ahora, cuando n vale 3, aquí va a haber 6 cifras, 6 cifras. Y acá va a haber 3 cifras. Esta diferencia nos sale este valor. Y si tú le sacas la raíz cuadrada, te va a salir un 333, ¿no? Aquí se puede ver claramente la relación que guardan, ¿no? Sería 3, 33, 33, ¿no? Entonces cada vez que le aumento el valor, aumenta un 3 simplemente. Entonces para n, ¿cuántas, cuántas cifras habrían acá? ¿No? Si acá hay una cifra solamente de 3, acá hay dos cifras de 3, y acá hay tres cifras de 3. Entonces acá habría n cifras de 3. Entonces nos pide la suma, ¿no? Como está sumando 3 más 3 más 3 más 3, y ahí n sería 3n. Entonces la clave sería la B. Ahí en el ejercicio 4, todos estos ejercicios están en su libro, así que lo pueden ver. En el siguiente gráfico dice, ¿cuántos triángulos equiláteros se formarán en total al unirse a los centros de tres circunferencias vecinas? Aquí hay que tener bien claro, vamos a poner tiene puntero, pluma, los centros de tres circunferencias vecinas, esto hay que marcarlo, inmediatas. Ya vamos a poner tiene puntero, puntero láser, ya, ahora sí, ¿no? Son triángulos en la forma indicada. Acá no está bien claro, pero en su libro lo pueden ver. Aquí lo he graficado también. Vamos a considerar el procedimiento inductivo. Mm, ¿Qué pasa si consideramos un triángulo? Es decir, el primer triángulo que se puede contar, ¿no? Es decir, este de aquí. Aquí en los centros se puede ver un triángulo, ¿no? Que está marcado acá en la parte de su libro, ¿no? Ahí contamos solamente un triángulo, ya que son las tres circunferencias vecinas inmediatas, ¿no? Aquí, ¿cuántas contamos? A ver, ayúdenme a contar. Sería uno, luego 2, luego 3 y luego 4, ¿no? Pero profesor, falta el total, ¿no? Sí, pero si tú cuentas esto, ya no cumpliría con esta condición que dice los, los centros de tres circunferencias vecinas inmediatas, es decir, deben ser de esta manera, vecinas e inmediatas. En cambio, esta con esta no son vecinas, ¿no? Entonces no se cumple esa condición.
Entonces simplemente con esta condición solamente podemos contar 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Similarmente aquí, como ya teníamos 4 acá, entonces en todo esto de aquí hay 4. Solamente podemos contar 5, 6, 7, luego 8 y 9, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que este es 1, 4, 9, ¿no? Y esto es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Entonces, para el enésimo sería, ¿cuánto? N al cuadrado. Pero aquí nos damos cuenta que se cuentan n-1 al triángulos de circunferencias. ¿Por qué n? Nosotros consideramos aquí los valores de este es 1, 2, 3 hasta 21, ¿cierto? Pero esta parte están contabilizados en la parte de abajo. Entonces, si nosotros contamos aquí, acá sería 1, 2, acá sería 1, 2, 3, y aquí 1, 2, 3 y 4. Pero acá como hay 2, corresponde 1, ¿ok? 1, 2, 3 y corresponde el número 2. 1, 2, 3, 4 corresponde al número 3. Entonces, para el n, ¿cuánto corresponderían? N menos 1, ¿verdad? Simplemente se le resta 1. Eh, pero eso se eleva al cuadrado para poner el total, ¿no? Las circunferencias. Sería n menos 1 en total, como n vale 21, sería menos 1, 20. Y 20 al cuadrado es 400. La clave C. Dice, sí, está bien, les lo expliqué, está en función de la cantidad de la última fila. Ya está. Razonamiento, bueno, otro tipo de problemas se usa en razonamiento inductivo. Dice, ¿cuántas cerillas conforman el castillo mostrado? Ahí vamos a contar cerillas por filas, ¿no? En la primera fila, ¿cuántos cerillos hay? Uno, 2. En la segunda, ¿cuántos hay? Uno, 2, 3, 4. Sería 4, ¿no? Ah, pero acá nos dicen en total, ¿no? ¿Cuántas cerillas conforman el castillo mostrado en total? Entonces acá podemos calcular simplemente ya juntando lo que contamos al inicio, ¿no? O sea, contamos al inicio hay 2, ¿no? Entonces más 4 que hay en la segunda fila, en total hasta esta parte, hasta la segunda fila hay 6 cerillos. Entonces, estos 6 cerillos lo volvemos a poner en la tercera fila para ya no contabilizar de nuevo. Y en la tercera fila, ¿cuántas hay? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 cerillos más. Entonces, de los que contamos anteriormente, más los 6 cerillos de la tercera fila, tenemos 12. Y en la cuarta, para la última, sería los 12 más los 8 cerillos que hay en la cuarta fila, que nos da 20. Y esto lo podemos reordenar de esta manera, ¿no? 2 es igual a 1 por 2, me faltó 1 por 2, y luego 2 por 3, 3 por 4 y 4 por 5, ¿no? Si se dan cuenta, eh, la relación que tienen sería 2 por 3, ¿no? Siempre aumenta en 1. Entonces sería para n por n más 1. Entonces, pero acá hay que darnos cuenta que n no es igual a 21, ¿no? Ya que nosotros el n, ¿qué considerábamos? El número de filas, ¿verdad? Pero este valor de aquí no es el número de filas, ¿no? Entonces, si observamos en la primera fila, corresponden los números 1 y 2, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la primera fila, estos dos cerillos, aquí sería el número 1 y aquí el número 2, ¿no? De estos aquí, ¿no? Similar a esta partecita nada más. Sería 1 y 2, ¿no? Y en la segunda fila correspondería, bueno, si en la segunda fila, esta parte de acá, lo vemos, va a ser 1, 2 y 3, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, como en la última fila tenemos los números del 21, bueno, en los números del 1 hasta el 21, ¿cuánto sería el n? Sería 20, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque en la primera fila corresponderían 2. En la segunda corresponderían 1, 2, 3. En la cuarta, 1. En la cuarta, 1, 2, 3 filas, ¿no? 3 números. 1, 2, 3. Y así sucesivamente, ¿no? El número 21 que está aquí, ¿cuántas le correspondería? ¿Qué fila le correspondería? Sería el número 20, ¿no? Bueno, la fila 20.
Entonces, como ya tenemos el número de fila, podemos calcular, ¿no? 20 por 21. Entonces, la cantidad de cerillas en todo esto de castillo sería 20 por 21. ¿Que cuánto nos da? 420 cerillas. Ahora veamos, aquí hay un problema. El 6 y el 11 de los ejercicios de su libro son muy similares, ¿no? Aquí, eh, aquí hay un error de tipeo ya. En esta parte de acá no es 36, es 38. Hay que tener en cuenta esa parte, ¿ya? Si nosotros factorizamos este valor de aquí, el 2, ¿qué nos va a quedar? ¿No? Nos va a quedar 1, 2, 3, y acá 9, 10. Acá también va a quedar 1, 2, 3, hasta 10, ¿no? Nos va a quedar prácticamente este valor, pero con n igual a 10, ¿no? Eso lo podemos notar si factorizamos el 2, ¿no? Entonces veamos en general para el valor de n, ¿no? Entonces, en la primera fila sería 2. Vamos a considerar este problema ya, pero en general para n. Sería 2, ¿cuánto es? 2 por 1 al cubo. Bueno, eso es, después lo colocamos, pero vamos a ver en la segunda matriz. Aquí consideramos lo que variamos son las dimensiones, ¿no? De una matriz que es 1 por 1. En 1 por 1 solamente tenemos 2. Luego, cuando es la dimensión 2, es decir, 2 por 2, ¿cuántos teníamos? 1, 2, 1, 2, ¿no? Esta matriz pequeña aquí, estos valores. Sería 2 más 4 más 4 más 6. Sí, acá está, ¿no? 2 más 4 más 4 más 6. Para una matriz de 3 por 3 sería estos hasta aquí, ¿no? Sería 2, 4, 6, 4, 6, 8 y 6, 8, 10, ¿no? Entonces, pero este valor de aquí, o sea, todos estos valores de la matriz 2 por 2 ya lo habíamos calculado. ¿Nos salía cuánto? 16. Entonces ponemos acá 16 y le agregamos los valores que nos faltan, ¿no? Sería 6, 8, 10, 8 y 6. Entonces sumamos esto nuevamente y nos sale 24. Y esto lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? 2 por 1 al cubo, 2 por 2 al cubo, 2 por 3 al cubo. Entonces vemos que los que están variando son estas cifras, ¿no? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta ahora, para una dimensión n por n, nos va a salir el resultado, ¿cuánto? 2 por n al cubo. Esta parte de aquí, no sé qué ha pasado, pero la respuesta es esto, ¿no? Sería 2 por n al cubo. Entonces, eh, por lo tanto, dice, se tiene para el ejercicio 6, hemos analizado esto en forma general, n por n, el n vale 10 en este caso, entonces sería 2 por 10 al cubo, ¿cuánto es? 10 al cubo es 1000, ¿no? Por 2, 2000. Esa es la clave de. Pero si nosotros nos damos cuenta también, para este problema, nosotros habíamos calculado todos números pares, ¿no? 2 y habíamos dado la respuesta que sería 2n al cubo. Ahora, ¿qué pasa si factorizamos el 2? Nos quedaría este problema, ¿no? Entonces, si dividimos a este resultado entre 2, o sea, este resultado entre 2, ¿qué nos quedaría? Simplemente esta matriz de n por n, ¿no? Entonces, para el ejercicio 11, dividimos entre 2 el resultado anterior y la respuesta nos sale n al cubo. O sea, aquí lo hemos hallado de forma general, ¿no? Luego le hemos dado el valor que nos da 10. 10 por 10 nos sale el valor 2000. La respuesta. La respuesta. Eh, Aquí otro problema, nos dice calcular el valor, bueno, el número total de triángulos de la siguiente figura. La siguiente figura no se nota muy bien, pero en su libro los pueden ver. Vamos a contar el número total de triángulos, ¿no? En la primera, vamos a considerar el número 1, la parte de acá arriba, ¿no? Este primer triángulo, la parte de arribita. El número 2 vamos a considerarlo no esto, sino la segunda, bueno, la tercera fila, ¿no? Pero aquí este va a ser el número 2. Y el número 3 va a ser todo esto donde está señalando el puntero. Sería
Estos rectángulos que están aquí no los vamos a considerar, solamente los triangulitos que están aquí, ¿ya? Porque solamente nos piden contar el número total de triángulos, no de cuadraditos. Entonces, el primer triángulo que se puede anotar, ¿cuántos triángulos hay? Hay uno, ¿no? Luego, en el segundo, la segunda fila de triángulos, ¿cuántos contamos? Una, dos, tres. Más el primero que había, cuatro. ¿No? Entonces aquí de esto de acá nada más simplemente le sumamos y le sumamos los nuevos tres que se han contado en la segunda, que nos da cuatro. ¿No? Y si queremos contar en la tercera, le agregamos el 4 nada más que ya habíamos contado y se agrega los 5 que hay, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? En otra fila va a haber, eh, vamos a agregar el 9 y vamos a contar que van a haber 7. Entonces, este valor, mira, sale 1, 4, 9, 16. ¿Cómo vemos eso? Es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado, ¿no? O también 4 por 4. Entonces, para la enésima fila de triángulos, nos saldría en el cuadrado, ¿no? Pero aquí hay que darnos cuenta, los valores que nos dan aquí es 1, 2, 3 hasta 20, pero esto está en los cuadraditos, si te das cuenta. No está en las filas, ni siquiera de los triangulitos. Entonces, ¿cómo identificamos este valor de n? ¿No? También por inducción. Sería, como acá hay tres cuadraditos, ¿cuántos hay? ¿Cuántos triángulos había en la parte de arriba? Hay uno. Y si acá hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos hay en la parte de acá? Hay tres. No, bueno, acá es uno, 2, 3 y es la primera fila. Acá hay 1, 2, 3, 4 y es la segunda fila. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y es la tercera fila, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, se restan cada dos, ¿no? Se restan dos a cada fila de cuadraditos para obtener la fila de triángulos. Entonces, simplemente para el enésimo, bueno, para esta fila, el número de filas de triángulos sería 20 menos 2, ¿no? Sería 18. Entonces, eh, aquí es al cuadrado, sería 18 al cuadrado, nos sale 324. Clave C de su libro, ¿no? Está en el ejercicio 7 de su libro. A ver, aquí, este ejercicio lo he hecho de una manera para que puedan entenderlo. eh, Más o menos viene de esta manera, ¿no? ¿Cuántos triángulos se pueden contar como máximo en la siguiente figura? Aquí también solamente nos piden el número de triángulos, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado en contarlos, ¿no? Por ejemplo, en la primera fila, que es esta de acá, la de arriba, vamos a contar cuántas. Una, dos, tres. Tres triangulitos, ¿no? Luego, en la segunda, ¿cuántos contamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hay seis, ¿verdad? Pero más los tres de aquí, nueve. Y el triángulo que se forma al juntar estos dos, ¿no? Sería 10, ¿cierto? Entonces, en la segunda fila tenemos en total, o sea, en total todo esto ya incluyendo el primero, 10. Luego, en, en la tercera fila, la podemos contar también, eh, considerando esto ya que lo habíamos contado, salía 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, ¿no? Luego juntamos estos dos, 19, 20, 21, ¿no? Aquí se forma este triángulo entre estos dos. Entonces, en la tercera fila nos da 21. Aquí hay una forma más detallada para poder verlo. En la primera fila se obtuvo 3, entonces en la segunda fila para contar todas, se agrega 3 por 2 más 1, ¿no? Como que hay un rectángulo, contiene tres triángulos, por eso como hay dos rectangulitos, se multiplica por 2, ¿no? Cada rectangulito hay tres triángulos. Y más uno porque cada vez que juntas dos rectángulos, se forma un triángulo, ¿no? Entonces, en la siguiente fila, nosotros también vemos que hay ¿cuántos rectángulos? Uno, 2, 3, ¿no? Estos grandecitos. Sería 3 por 4 más 3, ¿no? 3 porque también se forman tres triángulos, ¿no?
en la cuarta fila. ¿Vale? Eh, y así sucesivamente podemos encontrar para la fila 5 y podemos encontrar estos valores, ¿no? 3, 10, 21, 36, 55. Y para el enésimo, que es esta que corresponde a toda esta última fila, sería tn, ¿no? El término enésimo. Hay que darnos cuenta aquí que estos valores que tenemos ya estamos contando en su totalidad, ¿no? Al inicio hay 3, pero en la segunda fila en total hay 10, o sea, en toda esta parte de acá hay 10. Luego, para el término enésimo, este valor corresponde a la totalidad de cerillos, o bueno, de los triángulos que se pueden contar. Ahora, ¿cómo encontramos este valor? Este valor lo podemos deducir, bueno, inducir a través de una sucesión, ¿no? Sería 3, 10, 21, 36, 55 y el término enésimo, ¿no? Esta sucesión tiene su propia forma de resolverse. Nosotros podemos encontrar la forma que tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí no se me ha ocurrido una forma de poder expresarlo en función de su fila. Entonces, ¿cómo calculamos esa expresión, ¿no? Cuando no es muy obvio la expresión, o sea, me refiero a este tipo de expresiones que puedes ponerlo así, de esta manera en función de n, eh, cuando a veces no es muy obvio, se obtiene a través de este método, que es un método de sucesión, ¿no? Nosotros ponemos estos valores aquí y acá vemos que acá aumenta más 7, ¿no? 3 más 7, 10, y acá aumenta más 11, y acá aumenta más 15, y acá más 19, ¿no? Y luego nuevamente estos valores aumentan de 7 más 4, 11, luego 11 más 4, 15, luego 15 más 4, 19. Y aquí ya la razón es constante, ¿no? Es una progresión aritmética constante. ¿Cómo encontramos entonces el término enésimo acá? ¿No? No sé si ya lo han hecho este tema, pero bueno, vamos a repasar un poco. Para encontrar el término enésimo de esta sucesión, eh, el valor a, bueno, el término enésimo está expresado de esta manera. Término enésimo más n más 1 es igual a por n al cuadrado más b por n más c. Donde el valor de a simplemente es el valor, a ver, acá voy a escribir. Está. El valor de a es esto. El valor de a nos dice que es 4 entre 2, pero el valor de a es este de aquí, este valor, sobre 2, que nos da 2. El valor de b va a ser igual a esto, ¿no? Este de acá es a más b, nos da este valor, 7. Y el valor de c simplemente es la igualdad de esto. Entonces, aquí para hallar el valor de a, simplemente sería dividir este valor entre 2, ¿no? Este es a igual a 4 sobre 2. Y b despejamos, ¿no? 7 menos a. Sería 7 menos a nos da 7 menos 2, 5. Y el valor de c es la igualdad que es 3, ¿no? Entonces expresamos este valor en, en la parte del término enésimo más 1. Y ahora, eh, si reemplazamos estos valores, nos quedaría 2 por n al cuadrado más 5n más 3, ¿no? Eh, el valor de n era lo primero que teníamos que haber encontrado, pero bueno, vamos a identificar primero el valor de n. ¿Pero qué es el valor de n? Corresponde a las filas, ¿no? Esta es fila 2, fila 3, fila 4, fila enésimo, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, eh, aquí hay 1, 2, 3, hasta 51. Entonces, aquí va a haber, ¿cuántas? 1 y 2. Espérate, creo que no se está viendo el puntero. Vamos a poner el puntero láser. Ya, ahora sí. Les decía, ¿no? Aquí, bueno, acá también creo que no se veía. Vamos a verlo de nuevo entonces. Eh, el valor de A va a ser 4 sobre 2, ¿no? Este valor de aquí sobre 2. El valor de A más B va a ser igual a 7. Y el valor de C va a ser igual a 3, ¿no? Y vamos a obtener estos resultados.
con esta expresión de aquí. Este es un método para poder hallar la expresión que se tiene aquí, ¿no? Esta expresión. Entonces sería, si nosotros, por ejemplo, reemplazamos este n igual a 1, ¿cómo sería? A por 1 al cuadrado sería A más B, ¿no? Más B más C. Pero A más B más C nos da 3 más 5 más 2, ¿no? Si n vale 1, el término 2, pues este término valdría 10, ¿no? Que son lo mismo. Entonces, eh, ¿cómo hallamos el término enésimo? Entonces el término enésimo lo podemos encontrar de esta relación que encuentran aquí, ¿no? Aquí hay 1, aquí hay 2, entonces corresponde a la primera fila. Aquí hay 1, 2 y 3 corresponde a la segunda. Entonces 1, 2, 3 y 4 corresponde a la tercera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces aquí en el 51, ¿qué fila correspondería? 50, ¿no? Entonces si reemplazamos este valor en el término 50, sería término 49 más 1, ¿no? Es el término 50. Término 50 es término 49 más 1. Pero el n es de esta manera, se expresa de esta manera, donde a vale 2, b vale 5 y c vale 3. Entonces reemplazamos esos valores y podemos calcular que el término 50, es decir, el término enésimo, tiene 5050. Entonces, ¿cuántos triángulos se pueden contar en total? 5050. Eh, En el otro problemita dice que calculemos la suma de los términos de la fila 50. Aquí hay que tener cuidado. Aquí no nos pide la suma total, nos pide la suma de la fila 50. Entonces, empecemos con la primera fila, ¿no? En la primera fila, ¿cuánto es la suma? 1. En la segunda fila es, ¿cuánto? 3 más 5, 8. En la tercera, 7 más 9 más 11, 27. En la cuarta sería 13 más 15 más 17 más 19, 64. Y aquí, si nos damos cuenta, este valor es 1 al cubo. Ese valor es 2 al cubo, 3 al cubo, y este es 4 al cubo. Entonces, el término enésimo sería n al cubo. ¿Y el n que representa? El número de filas, ¿no? Y coincidentemente nos pide la fila número 50. Entonces, n vale 50. Entonces, la suma de la enésima fila, ¿cuánto sería? 50 al cubo. Este valor es 125.000. Clave E. Ahora, eh, vamos a ver el problema número 10. Dice, calcular las cifras de resultado. Aquí tenemos que ver bien. No todas las cifras son 9, sino hay una cifra número 5 al final. Eh, nos dice 101 cifras en total. Entonces, si hay una sola cifra de 5, ¿cuántas cifras 9 hay? Solamente 100, ¿no? Entonces vamos a considerar eso, ¿no? Vamos a variar la cantidad de cifras de n y el 5 lo vamos a mantener constante o fijo. Sería, para n igual a 1, sería 9, 5 al cuadrado, ¿no? Todo está elevado al cuadrado. Ese cálculo nos facilita. 9025. Eh, Vamos a dejarlo hasta acá. Luego, para dos cifras, n igual a 2, sería 99 y luego el 5 y todo esto al cuadrado. Y esto nos da este resultado. 990025. Y este para tres cifras sería 9995 al cuadrado. Y nos da este resultado. Y acá podemos ver una relación que encuentra entre el resultado y, y la cantidad de cifras que tiene, ¿no? Por ejemplo, si como acá tenemos 3 y acá hay 3 nueves y 3 ceros. En la cuarta vamos a también obtener este valor. 4 cifras de 9, vamos a hacer 4 cifras de 9, 4 cifras de 0. Y siempre al final va a quedar un 25. Entonces, nos piden la suma de cifras. Entonces, en la suma de cifras va a ser 9 más 2 más 1, ¿no? Acá va a ser 9 más 9 más 2 más 5. Va a ser 9 más 9 más 9 más 2 más 5. ¿No? Pero acá como son 3, sería 9 por 3, ¿no? Somos 4, 9 por 4. Y aquí en la enésima fila también es 9 por n, más 2 más 5. Siempre esto, ¿no? Eh, Eso también, no sé por qué está acá. Disculpen esto. Eh, Nosotros podemos entonces expresar la suma de cifras de
¿De cuánto vale n? N vale 101. No, ¿verdad? N vale 100 porque dejamos el 5 fijo. Entonces n vale 100 sería la suma de cifras, sería 9 por 100 más 2 más 5, ¿no? Sería 9 por 100 más 2 más 5 y nos sale 907. Clave E. Este es el último ejercicio que está en su libro, en el número 12. Aquí también vamos a ver eh, cómo podemos resolver este tipo de problema, ¿no? Calcule el número total de palabras diagonal. Dice, si nosotros vemos la palabra, está en una forma triangular, vamos a ver si, si nos pide calcular el número diagonal en este arreglo, vamos a ver que empieza con la D y termina con la L, ¿no? La palabra. Entonces recorre todos los caminos posibles. Es decir, que si empieza por aquí, va a tener que pasar por alguna de estas posiciones para llegar hasta acá. Si empieza por T y termina en L. Entonces, lo que en realidad nos piden es cuántos caminos posibles hay de tal manera que se pueda leer la palabra diagonal. No, vamos a ver entonces por la segunda fila. Vamos a empezar por aquí. Porque si que empezamos por la primera fila, es trivial, ¿no? Es una sola letra. Entonces vamos a empezar por la segunda, que es, van a ver estos valores D y I. Nos dice, ¿cuántos caminos hay cuando son n igual a, a 1? Es decir, por acá, por la primera fila. Vamos a considerar esto la primera fila. Sería dos posibles caminos, ¿no? Luego, si aumentamos la fila, es decir, bajamos más, ¿cuántos valores se aumentaría? Dos veces por cada y, ¿no? Sería por acá, o sea, puede empezar por aquí y se va por acá, por acá. O también puede empezar acá y se va para aquí o para acá, ¿no? Y si así sucesivamente, si seguimos, nos damos cuenta que cada vez que baja la fila, se duplica. Puede ir para acá, para aquí. O en el otro caso, para acá, para acá. Y acá también, ¿no? Para acá, para acá. Es decir, aumenta, se duplica su cantidad de caminos posibles. No, que lo pongo de esta manera, ¿no? Aumenta la cantidad de caminos por dos nuevos caminos sería 2 por 2, ¿no? Por cada nuevo camino. Entonces, en la tercera fila van a ver cuántas, 2 al cubo, ¿no? Porque se multiplica por 2 nada más. Por 2 luego por 2 hasta el enésimo camino. Aquí nosotros contamos uno 2 3 4 5 6 7 filas. Entonces, n vale 7. Sería 2 a la n, ¿no? Acá podemos darnos cuenta que es 2 a la cuarta, 2 al cubo, 2 al cuadrado y 2 a la 1. Entonces la respuesta sería simplemente 2 elevado a la 7. Este valor es 128. Eh, Aquí acaba más o menos la presentación de las diapositivas. Vamos a ver si hay algún comentario acerca de este tema. Lo puede dejar en los comentarios para poder resolverlo, ¿no? Eso ha sido la clase del aula de cuarta secundaria. Las tareas les voy a estar dejando en el transcurso de la semana. eh, Vamos a trabajar también con el aplicativo Edmodo. Ya les estaré comentando por el grupo cómo va a ser las evaluaciones, pero va a ser por el aplicativo Edmodo. Mm, y si tienen alguna consulta adicional sobre los ejercicios, en los comentarios les puedo responder. Y tengan un buen día. Muchas gracias.